Buenos días, nuevamente nos encontramos aquí en este lugar para seguir llevando este bello mensaje de la palabra de Dios, el tema que he estado tratando y espero que hoy día sea el último, acerca de la seguridad eterna de un hijo de Dios. Y estoy hablando acerca de que la salvación, que es un regalo de Dios, Dios la guarda en nosotros, Dios nos protege, la cuida, y esa salvación es para siempre. Como es indicado antes, hermanos que nos escuchen, de que pueda compartir este mensaje, se lo puede enviar a otras personas y así más personas puedan escuchar la palabra de Dios. También quiero anunciar que en los próximos 3 domingos no vamos a estar llevando el mensaje, pero en enero 14, Dios mediante, Señor lo permite, vamos a continuar con mensajes que espero, ¿verdad?, que sean de ayuda para la vida de muchos hermanos y amigos que nos escuchan. Estoy tratando un tema. Si yo menciono calvinista o arminiano o cualquier grupo que no está en medio o que está en medio de ambos, porque en ambas teologías hay diferentes enseñanzas también, que no todo el que se dice arminiano cree todos iguales. Y lo mismo con los calvinistas. Ahora, por ejemplo, yo he estado, Dios me salvó a mí en una iglesia bautista, ¿verdad? Y la mayor parte de los años yo he estado entre iglesias bautistas. Ahora, dentro del mundo de iglesias bautistas o conferencias, no todos creen iguales, comenzando con los líderes. Por ejemplo, lo que se conoce como la American Baptist, o los bautistas de las conferencias americanas, un grupo grande de entre esos bautistas son arminianos. Creen que la salvación se puede perder. Y está dentro de los bautistas. Pero eso no hace que los bautistas que creen que la salvación no se pierde, o los de la American Baptist que creen, y no estoy diciendo todos, y yo lo digo porque he estado entre ellos y he predicado en iglesia de ellos. Pero esto no nos hace enemigos, somos hermanos. Y quiero aclarar esto, ¿verdad? Porque estoy trayendo este mensaje y no estoy hablando de que los arminianos y los calvinistas somos enemigos. Aunque ya dije antes, yo no estoy en ninguno de los dos lados, sino en lo que la palabra de Dios me enseña. Así que los arminianos y calvinistas creemos en la salvación, en la forma, ambos la creemos iguales. Muchas de las doctrinas las creemos iguales. Pero somos hermanos. Hemos recibido el Espíritu Santo. Hemos sido bautizados en el cuerpo de Jesucristo. Todo está en esa interpretación de estos versículos. Es un problema que si usted lee Hechos capítulo 15, ahí empezaron los problemas.
Y tuvo que haber una reunión de los ancianos, los apóstoles, de que muchos de los judíos que habían creído decían que tenían que guardar la ley de Moisés, circuncidarse, guardar el sábado y otras fiestas. Así es que eso comenzó en la primera iglesia, este problema. La semana pasada estuve leyendo en el libro de los Gálatas, es el mismo problema de los judaizantes que querían traer la ley de Moisés y ponerla dentro de la gracia. Y eso no se puede. Eso está en contra del sacrificio de Jesucristo. Porque entonces en vano murió Jesucristo. Y es lo mismo que el libro de Hebreos. Noten esto aquí, el libro de Hebreos comienza, ¿verdad? Que Dios, habiendo hablado a la nación de Israel por medio de los profetas, ahora, dice el escritor a los hebreos, que posiblemente fue Pablo, ahora nos ha hablado por su Hijo. Aquí no le está hablando a los gentiles, le está hablando a los hebreos. Y es donde más se cometen errores porque muchas personas dentro del cristianismo quieren aplicar cosas que eran del judaísmo, de la ley, las quieren aplicar dentro de la gracia. Y así no es. Es ahí porque hay que leer esta carta de los hebreos, escrita a la nación de Israel, a los judíos que habían creído, pero que querían seguir con el mismo problema de la ley de Moisés. Entonces el escritor a los hebreos, la meta o el mensaje para ellos es que este Jesús, que dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron, lo crucificaron. Y en esto pues hay, cuando uno va más en detalle, sabemos que hay un plan de Dios. Pero lo que hace el plan de Dios es que desenmascara lo que es el ser humano, lo que hace el hombre. Y cuando las personas cometen un crimen, y podemos decirlo así delante de la humanidad, se cometió un crimen en contra de Jesús. Ahora, de que Dios traía un plan es otra cosa. Pero la nación de Israel con los gentiles cometieron un crimen en contra de Jesucristo. Lo crucificaron, lo mataron, abusaron de él. Y ese es el mensaje. O sea, Dios hace ese plan, Jesucristo lo acepta y está dispuesto a morir en la cruz. Y ese es el mensaje que es rechazado. Que Jesucristo muere en una cruz, es sepultado, resucita para el perdón de los pecados de la nación de Israel, comenzando con ellos, que fue la promesa. Y ese es el mensaje que es rechazado. Ese es el mensaje que hay que añadirle otras cosas. Hay que ponerle algo de la ley de Moisés, hay que ponerle obras, hay que ponerle bautismo.
hay que ponerle el sábado, hay que ponerle fiestas solemnes, hay que ponerle el diezmo, porque si no se van al infierno. Y todo eso está en contra del sacrificio de Jesucristo. Todas esas cosas no se pueden poner y filtrar dentro de la gracia, porque la gracia es un regalo de Dios, regalo perfecto, es un regalo que no necesita nada de nadie. Y ese es el problema que se puede enfrentar, se confronta en las Escrituras. Vamos a leer Hebreos capítulo 2 y vamos a comenzar estas interpretaciones de este libro o de esta carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículo de 1 al 3. Vamos a leer. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Fíjense que esta es la pregunta que es mal interpretada. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea que la persona piensa que ya tiene la salvación en sí. O sea que ya es salvo, que ya tiene el Espíritu Santo, que ya ha nacido de nuevo. Pero eso no es lo que quiere decir. Es la salvación que Dios, fíjense, desde Génesis 3:15, ya Dios la prometió. Y a través de los profetas, ángeles, esa salvación está prometida a la nación de Israel. Y es que cuando viene el Señor Jesucristo, lo rechazan, están descuidaron esa salvación que era para ellos. Pero no era porque eran salvos ya, sino que la estaban descuidando en el sentido que era un regalo que Dios había preparado para ellos y ellos lo rechazaron. Por eso que dice, a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Ese es el problema cuando leemos este capítulo 2 de la carta a los Hebreos. ¿Cómo escaparemos nosotros? Ahí no está hablando de que ya uno tiene la salvación. ¿Cómo va uno a escapar, dice el escritor, si están rechazando la salvación? Esa salvación que Dios pagó un precio con su Hijo Jesucristo y lo están rechazando. Y vamos a seguir leyendo porque este libro de Hebreos, esta carta, habla bien claro y de lo que estas personas estaban haciendo. Tengamos en mente que el templo todavía existe. Vamos a llegar a un versículo, ¿verdad? De que el templo todavía existía y era uno de los problemas que había. Vamos a ir a Hebreos capítulo 6. Aquí hay otro pasaje de la Escritura donde también se usa en esa forma de que la salvación se pierde. Vamos a leer. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados
para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Aquí hay algunas palabras que hay que notar. Por ejemplo, la palabra imposible. Imposible es que si usted dice, y no es lo que usted diga, porque lo que usted diga o yo diga no va a cambiar a Dios. Lo que Dios ya hizo y Dios hace, nadie lo puede cambiar. No importa que yo enseñe lo que no es. Dios no va a cambiar. El problema lo tiene uno mismo. Es la enseñanza falsa o lo que uno recibe que no es. Pero Dios no cambia. Entonces hay palabras ahí que hay que notar. La palabra imposible. O sea, la palabra imposible es entonces cuando se enseña que una persona peca y se pierde, porque es así, ¿verdad? Si peca y se pierde, entonces tiene que salvarse otra vez. Y ahí habla de que recae, o sea, lo está practicando. Pero para estas personas, fíjese, es imposible la salvación ya. Si es eso lo que enseñan, entonces las personas están enseñando mal. Porque la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que, incluso Juan dice que todos pecamos, pero tenemos un abogado, que es Jesucristo. Entonces, porque yo peque no quiere decir que yo me pierdo. Hay una comunión que se rompe. Hay una ofensa al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no sale de uno. Él está ahí para ayudarnos, para sacarnos de ese pecado. Es por eso que la salvación es algo eterno y no se pierde, porque el Espíritu Santo permanece en nosotros. Entonces noten que esa palabra imposible, entonces ya estas personas no tienen salvación. Es imposible que se salven ya. Muchas personas pueden decir, bueno, y les voy a decir por qué es imposible. Va a ser un versículo más adelante, por qué es imposible esto. Pero si leemos el versículo 9, como siempre he indicado, de que estos grupos que existen, la Biblia los distingue. Recuerdo, Pablo en el capítulo 20 del libro de los Hechos ya hablaba de toda esta falsedad que venía. Hebreos 6:9, noten lo que dice. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Muy bien. Fíjense, capítulo 6 está hablando de un grupo que gustaron. Hay millones y millones de personas que son atraídos por el cristianismo. Les gusta. Porque el cristianismo, Jesucristo ofrece cosas bellas y grandes y hermosas para siempre. Entonces son atractivas. Y a las personas les gusta lo que es lo atractivo, lo que es lo bueno. Y es lo que Dios estaba prometiendo en Jesucristo. El cielo, vida eterna, donde hay gozo, paz, felicidad, tranquilidad para siempre. No es aquí que yo me encuentro con una mosquita que anda molestando. En el cielo no va a haber eso. Entonces este grupo del capítulo 6, versículo 4 al 6, es muy diferente al versículo 9. Porque ahí declara rápidamente, pero en cuanto a vosotros, oh amados, esperamos cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Entonces hay que estudiar la Biblia y mirar todos estos
versículos que aclaran lo que otro versículo dice. Y no tomar un versículo para enseñar algo que parece que la salvación se pierde cuando no es. Ahora, yo entiendo, ¿verdad?, de la enseñanza o la doctrina de la retribución. Sería tal vez lo que pasó con Ananías y Zafira, pero no creo que esto fue lo que pasó ahí. Aquí está hablando de gente que no eran nacidos de nuevo. Y vamos a ver lo del templo. Hebreos 10, 26, otro pasaje. El templo, fíjate, todavía existía. Jesucristo había hablado ya de que el templo iba a ser destruido. Y Dios sabe lo que hace. Por 2000 años no existe. Porque la nación de Israel estaban pisoteando, aquellas personas estaban pisoteando al Señor Jesucristo. Lo estaban rechazando. Decía que creían, pero en verdad lo estaban rechazando. Ahora noten Hebreos 10, 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Muy bien, la nación que hacía sacrificio por los pecados era la nación de Israel. Era algo que cuando se dio la ley de Moisés, la ley de Moisés presenta al hombre que no tiene remedio. Presenta a un hombre pecador que no puede salvarse. La ley de Moisés no fue dada para que el ser humano pudiera buscar salvación en ella. La ley de Moisés fue dada a los 10 mandamientos para que el hombre se viera su condición de que estaba caído, sin esperanza. Y rápidamente entonces Dios da la otra ley de los sacrificios de animales. Y esos sacrificios de animales estaban mirando un futuro, Génesis 3:15, a Jesús. Que Juan el Bautista, cuando lo vio, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando eso viniera a realizarse, a llevarse a cabo, estos sacrificios de animales tenían que cesar. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz y dijo: hecho está, dice que el velo del templo se rasgó, se rompió de arriba abajo, indicando así que los sacrificios terminan. El sumo sacerdote terminó. El sistema sacerdotal terminó. Aunque todavía muchos quieren seguir con el mismo sistema. Pero Dios lo terminó cuando el velo del templo se rompió. Ahora, no hay duda que cuando el ser humano, y estoy hablando de la nación de Israel, que pasan los años y todavía estas personas querían seguir con los sacrificios de animales. Es ahí Hebreos 10:26. Ponlo otra vez, Steven, por favor, fíjense. Porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento no es la salvación, es un conocimiento de la verdad. Dice que ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, olvídate de los animalitos, eso, porque ya no hay más sacrificio. Jesucristo en su muerte, el sacrificio que él hizo, que derramó su sangre, terminó con esos sacrificios. Pero estos judíos querían seguir con lo mismo. Es como si se hiciera, cuando se haga el tercer templo, van a querer seguir a hacer lo mismo. Van a seguir con lo mismo, pero Dios no lo va a permitir, porque nadie se puede burlar de Dios. Nadie va a seguir pisoteando el sacrificio de Jesucristo.
Nadie va a seguir teniendo la sangre de Jesucristo por inmundicia. Nadie va a seguir afrentando al Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que estos hebreos estaban haciendo. Y cuando yo dije en Hebreos 6, ¿por qué ya no hay salvación? ¿Por qué es imposible que se salven? Vamos a leer el próximo versículo, que no hay duda que es una blasfemia en contra del Espíritu Santo, que es Hebreos 10, 29, un poquito más adelante, Hebreos 10, 29. Y noten bien esto lo que dice. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Aquí hay un pecado que, bueno, se ha traducido como la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Porque Jesucristo dijo, todo pecado a los hombres puede ser perdonado, menos la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Entonces, Hebreos capítulo 6 está hablando de que es imposible, porque estas personas estaban pisoteando al Hijo de Dios, como lo hicieron cuando estaba en vida. El Señor Jesucristo, cuando estaba en vida, tenía que salir. Se tenía que ir a otros lugares por la oposición, por la adversidad que tenía, por el rencor, el odio de las personas hacia Él. Y esto que está hablando aquí, ¿cuánto mayor castigo pensáis que tiene aquella persona que sigue pisoteando al Hijo de Dios? Que sigue diciendo que es falso, que es mentira lo que Él hizo, que su sacrificio no sirve, que Él no es verdad, que Él no es el Hijo de Dios, que Él no es el Mesías, que Él es un mentiroso, un impostor. Eso es lo que quiere decir. Está pisoteando al Hijo de Dios, esa persona. Tiene la sangre, fíjense, la sangre de Jesucristo era una sangre perfecta y pura, porque Él no tenía la sangre de María. Jesucristo es una persona, alguien que Dios trajo, que aunque Jesucristo tomó forma humana, 100%, pero Jesucristo también era divino. Jesucristo no tenía pecado. Jesucristo no tenía una herencia, por decirlo así, de la sangre de María. Imagínense, José ahí no existe. No hay ninguna relación entre María y José para que nazca Jesús. Es un milagro de Dios, es algo que Dios hizo. Jamás va a suceder. Tan solo Dios lo puede hacer. Es una sangre perfecta, inmaculada. Una sangre que no tiene mancha. Una sangre donde no hay pecado. Por ejemplo, cuando uno va al doctor tiene que examinarse la sangre, a ver cómo está, ¿verdad? Porque la tenemos infectada, está enferma. Pero la sangre de Jesús no tenía ninguna mancha de nada. Jesucristo no tenía por qué morir, porque Él no había pecado. Sino que es en el plan de Dios, Él lo hizo, lo aceptó. Y estas personas que están sacrificando animales otra vez en el templo,
están diciendo la sangre de Jesucristo es inmunda. Esa sangre que Él derramó, esa vida que Él derramó, no sirve, es inmunda. No perdona pecados. Sin embargo, ellos llevan ahí animalitos para que sus pecados sean perdonados. Y rechazan la sangre perfecta de Jesucristo. Bueno, me vino a la mente que esta semana pasada, ¿verdad?, sentí ahí el teléfono algo y lo leí. ¿Quién sabe? No sé si viene de allí de Chicago, si alguna persona me lo mandó. Sabe quién es, yo no sé quién es. Pero viene del 708, que es por ahí de Chicago, de un área de los suburbios. Pero decía así, ¿verdad? Decía que Dios me guarda, Dios me cuida, Dios me protege, Dios me sostiene. Y dice en el mensaje que una gota de la sangre de Jesucristo limpia todo pecado. Yo leí eso muy bonito. Está en Isaías 41:10, creo que está el texto que me mandaron. Muy lindo mensaje. Y le doy gracias al Señor o a la persona que lo mandó. Si usted me escucha, no sé si fue usted. Pero qué lindo mensaje. Porque es cierto, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero estos judíos la tenían por inmunda. Y saben, este pisoteo del Hijo de Dios y esta, en la forma en que tomaron la sangre de Jesucristo, están poniendo al Espíritu Santo. Fíjense, lo están blasfemando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que ejecuta la salvación que Jesucristo hizo. El Espíritu Santo es la persona que sella a la persona que se arrepiente. El Espíritu Santo es el único que puede salvar a la persona. Y cuando hay este rechazo, como sucedió en Hebreos capítulo 6, de que recayeron y recayeron y recayeron, está hablando de un rechazo continuo, que Dios le está dando la oportunidad de arrepentirse y no lo hacen. Ponen en afrenta al Espíritu de gracia. Déjame decirte, mi amigo que me escucha, si hay alguien que me está escuchando y nunca has recibido a Cristo, y tú lo sabes, no eres salvo. Yo no estoy diciendo que si tú rechazas este mensaje, comete esa blasfemia, no lo sé. Tal vez has escuchado muchas veces, entonces tienes que tener cuidado. Porque lo que tú haces es que estás rechazando la presencia del Espíritu Santo. Que Dios te está llevando este mensaje de Jesucristo, que murió por ti, se sacrificó. Y el Espíritu Santo es el único que ejecuta esa salvación. Y tú lo estás rechazando. Eso es poner en afrenta al Espíritu de gracia. Y cuando eso sigue y sigue, es una blasfemia en contra del Espíritu Santo. Y es por eso que en Hebreos capítulo 6 dice es imposible. Es imposible que te salve ya. ¿Por qué? Porque has cometido la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Lo has rechazado. Dice la palabra de Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Miren, en Romanos capítulo 1, versículos, creo que 18, 24, 26. Todos esos versículos. Dice, Dios los entregó. ¿Qué quiere decir? Que Dios ya se separó de ellos. Que el Espíritu Santo ya no trabaja en ellos. Que blasfemaron al Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir. Mire, este asunto de rechazar a Jesucristo es un asunto serio, grave. Es gravísimo.
porque la persona se condena a sí mismo al infierno, lo que Dios no quiere para usted. Jesucristo murió por usted. Estaba leyendo hoy un versículo, pero creo que es 1 Timoteo 4:10, que dice que Jesucristo dice que es el Salvador de todos los hombres. Ahora sabemos que Jesucristo no salva a nadie si no se arrepiente, si no lo acepta, si no lo recibe, si no cree en Él. Pero es el Salvador mayormente de aquellos que creemos. Y ahí cuando leímos habla de una santificación y que fue santificado. Fue santificado porque el sacrificio de Jesucristo santificó este mundo, toda la raza humana, para que no vaya al infierno. En el infierno no debiera de ir ni una persona si atiende la voz de Dios. Pero no, hay personas que abiertamente rechazan a Dios y aceptan a Satanás. Lo aceptan. Por eso que Jesucristo dijo, si otro viniera en mi nombre, a ese sí van a creer. Y se les va a dar un espíritu, ¿verdad? Porque rechazaron a la verdad para que crean a la mentira. Y ese es al diablo. Y eso posiblemente esté pronto a ocurrir en las profecías de la Biblia. Vamos a leer un versículo más. Mateo 7:21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este es otro versículo, ¿verdad? Que la persona dice, ven, estas personas aquí hicieron milagros, hablaron de Cristo, echaron fuera demonios. Miren, en los tiempos de Moisés, ¿recuerdan cuando Moisés tiró la vara y se hicieron culebras? Y vinieron los magos de Faraón, hicieron lo mismo, hicieron culebras también. Satanás da poder también. Dios le ha dado esa facultad y la usó mal. Y vimos ahí en Moisés cómo el diablo hizo maravillas también, hizo milagros. Mire, yo ya una vez lo mencioné, cuando yo era niño, mi mamá iba a centros espiritistas, allá en Puerto Rico. Yo era un niño. Pero yo vi todas estas manifestaciones, cómo las personas caían y hablaban en otras lenguas. Y caían al piso, se revolcaban. Y este señor que está atendiendo ahí, este hombre, pues es un mensajero de Satanás. Él cree que le está sirviendo a Dios, pero no es así. Porque también me encontré con uno de ellos en Chicago. Y ellos se creen que están sirviendo a Dios. Que tienen un don que Dios les ha dado, de que pueden hablar con los espíritus de las personas. Todo este es un mundo donde Satanás reina. Dice la Biblia que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades en los aires, gobernadores de las tinieblas. Satanás es el que reina. Miren cómo está el mundo. Guerras. Y ahora se oyen más rumores de guerra por ahí en Centroamérica.
lo que leemos en la Biblia y predicamos y enseñamos y sabemos que profecías se están cumpliendo en nuestros días. Lo estamos viendo claramente. Mire, si usted lee el Salmo 83, dice exactamente lo que escuchamos de Irán y de todos estos grupos que quieren desaparecer a Israel. Está escrito en el Salmo 83. Lo estamos viviendo en nuestros días. Y Dios lo ha declarado para que el hombre despierte. Y nosotros como cristianos le damos gracias a Dios porque vemos que lo que Dios dice se cumple y es real y es verdad y está sucediendo en nuestros días. Todo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hay una gran multitud de personas en nuestros días que no están haciendo la voluntad del Padre. Están haciendo la voluntad de ellos para su beneficio. Dios le pide arrepentimiento. Y vamos a terminar. 1 Timoteo capítulo 4. Y todos estos versículos son los que realmente parecen que la salvación se pierde. Pero si uno le busca realmente y los estudia, se da cuenta que no hay salvación en estas personas. 1 Timoteo 4 del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Este es otro pasaje de la Escritura donde habla de la apostasía. La apostasía, la palabra apostasía quiere decir rebelión. ¿Ya? Hay una rebelión. Hay rebeliones en los gobiernos, en las naciones, en las escuelas, donde quiera hay una rebelión. Entonces la palabra apostasía es una rebelión. Dentro del cristianismo hay muchas religiones. Hay millones y millones de personas que profesan el cristianismo, pero no por eso son cristianos. Porque usted nazca, bueno, esto yo lo he escuchado y tal vez usted, porque usted nazca en un garaje, no lo hace un carro. Si usted quiere ser un carro, tiene que hacerlo la General Motors, la Ford, la Chevrolet. Pero usted no es un carro porque nació en un garaje. En otras palabras, usted no es cristiano o hijo de Dios porque sus padres son cristianos. O su abuelo, tatarabuelo, y ese es el problema. Pero un verdadero hijo de Dios no puede apostatar. ¿Cómo es posible eso? Ese es el mismo problema que estamos tratando. Un hijo de Dios tiene el Espíritu Santo. Ha pasado por una experiencia que un incrédulo no ha pasado. Un hijo de Dios da su vida por el Señor. No lo va a negar. Debe decirle, Pedro lo negó porque Pedro no tenía el Espíritu Santo en él. Pero cuando Pedro recibió el Espíritu Santo, entregó su vida por Jesucristo. No iba a negarlo, no iba a apostatar. Así que esto de la apostasía no es un asunto de un verdadero hijo de Dios.
Y he hablado de que son estas personas, mercaderes, que predican por dinero. Cuando las cosas no le vienen bien, se salen. O comienzan a crear herejías y hablar lo que no es. Pero un verdadero hijo de Dios jamás puede apostatar. Porque el Espíritu Santo que está en él no lo va a permitir. Es una persona diferente. Espero que estos mensajes le ayuden a comprender. Lea esos versículos, estúdielos, para que Dios lo ayude a comprender la verdad de su palabra. Y no se deje engañar por las doctrinas o las enseñanzas que parecen, pero no son. Como dice un dicho, no todo lo que parece oro es oro. ¿Verdad? Y así mismo es el mundo cristiano. Padre, muchas gracias por este bello día, por esta hora, este momento que usted me ha permitido traer este mensaje. Gracias, Padre, qué privilegio tenemos los hombres y las mujeres de poder llevar su palabra a otras personas. Para usted, mi amigo que me escucha, Dios le está hablando en este momento, en esta hora, en este instante, en este minuto, para que usted abra su corazón y crea en su Hijo Jesucristo, que entregó su vida en una cruz de vergüenza para que usted tenga vida. Que si usted cree en Jesucristo y lo acepta, lo recibe y se arrepiente de la vida que lleva, el Espíritu Santo, que es el que lleva este mensaje, lo puede sellar a usted para salvación. O busque una iglesia donde se les predique la palabra de Dios. Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén.